Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco de la guerra de Afganistán. Para comenzar, hay un contexto histórico en donde Afganistán durante toda su historia ha sido como un emirato, ha estado en una posición de abogado de colchón entre grandes imperios. En su momento fue el imperio Alejandro Magno y el imperio mongol, pero siempre ha estado como un punto de conexión, pero a la vez un punto importante en la ruta de la seda, cosa que es importante de aclarar. ¿Qué pasó con Afganistán? Como ha sido un colchón entre otras potencias, pues ha estado como en el medio de varios conflictos bélicos. En estos conflictos bélicos se comienzan a dar a finales del siglo XIX, cuando Afganistán era el colchón, o era como una barrera, como ese muro invisible entre el imperio ruso y el imperio británico, que en ese momento pues estaba también asentado en la India. Con respecto a todo esto, pues es importante reconocer que es uno de sus mayores antecedentes históricos, ya que el imperio británico pues empezó a generar influencia en Afganistán. Entonces lo que sucede es que empiezan a ganar soberanía sobre el territorio afgano, y pues esto les da, digamos que, una posibilidad, porque cuando se formó la URSS, ellos fueron los primeros en reconocer su soberanía. Lo que pasó aquí fue que entre golpes de estado y demás, se volvieron un país inestable desde 1919, que fue la tercera guerra afgano-anglosajona. El caso es que esta guerra termina, o esta etapa termina, en que el principal antecedente sea este, y que diera lugar ya para 1979 a la guerra afgano-soviética, que era básicamente buscaban tener control del territorio afgano. En este momento se forman algunas guerrillas, como los Al-Qaeda, que es el principal de todos, o los mujahidines, que eran básicamente jóvenes musulmanes que no querían nada no querían tener nada con el comunismo soviético. Entre estos se encontraban varios que estuvieron en Al-Qaeda y que fueron entrenados por la CIA. Entre esos Osama Bin Laden, que pues terminó siendo una figura muy importante, porque a él lo entrenaron siendo muy joven para combatir en la guerra afgano-soviética. El principal interventor fue Estados Unidos en ese momento de la historia, y esto les dio la posibilidad de obtener un apoyo. En su momento derrotaron a los soviéticos y pues se quedaron dentro del país y formaron el Emirato Islámico de Afganistán, que era básicamente ser un estado gobernado por la ley de la Sharia. Con todo esto, lo que nos gustó era que pues después de la caída de las Torres Gemelas en el 2001, Osama Bin Laden, siendo líder de Al-Qaeda, pues no lo podían entregar, porque pues él ya tenía poder, tenía plata, ya tenía muchas comodidades, sobre todo tenía mucho dinero, y estaba en una posición como de mucho poder. De hecho, era uno de los era una figura con la complicidad del gobierno que tenía, digamos que, mucho poder sobre Al-Qaeda. Entonces él mandaba ataques y decidían cómo vivían las personas. Después del 11 de septiembre empiezan a intervenir, y acá hay un punto importante de quiebra antes de todo eso, y es que cuando ellos triunfan, cuando los mujahidines triunfan ante los soviéticos, estos se vuelven talibanes. Varios de ellos se vuelven talibanes, y
aquí básicamente vuelven a tener de nuevo el poder sobre el territorio de Afganistán. Después del 11 de septiembre se metieron a Afganistán, mataron a Bin Laden y pues todo lo que vimos sobre Estados Unidos estaba tratando de retomar el poder, tenía algunas tropas, tenía su gobierno de títere, y que lo que terminó pasando fue que hace 2 años atrás los talibanes retomaron la ofensiva, se fortalecieron y sacaron a Estados Unidos del territorio, o los terminaron de sacar del territorio y retomaron de nuevo el poder. ¿Qué fue lo que sucedió en su momento? Que Trump había firmado un decreto de salida y transición de poder a los grupos talibanes, y pues a Biden le tocó seguirlo porque pues ya no podía retroceder el decreto, y los talibanes volvieron al poder y en este momento, a la actualidad, están gobernando. Muchos de los actores importantes pues es Estados Unidos, todo el grupo de la OTAN, que tiene el ISAF, que es un organismo especializado para eso. Algunas de las consecuencias que se han dado con respecto a este conflicto bélico es que hay mucho confinamiento para los grupos yihadistas y terroristas, sobre todo. Entre ellos Al Qaeda, entre ellos sobre todo como el flujo de capital a Irán, porque se blanquea mucho dinero, porque se puede meter muy fácil la plata para lavarla. Islámico de Afganistán, que era básicamente ser un estado gobernado por la ley de la Sharia. Con todo esto, lo que nos gustó era que pues después de la caída de las Torres Gemelas en el 2001, Osama Bin Laden, siendo líder de Al Qaeda, pues no lo podían entregar, porque pues él ya tenía poder, tenía plata, ya tenía muchas comodidades, sobre todo tenía mucho dinero y estaba en una posición como de mucho poder. De hecho, era uno de los era una figura con la complicidad del gobierno que tenía, digamos que, mucho poder sobre el Al Qaeda. Entonces él mandaba ataques y decidían cómo vivían las personas. Después del 11 de septiembre empiezan a intervenir, y acá hay un punto importante de quiebra antes de todo eso, y es que cuando ellos triunfan, cuando los mujahidines triunfan ante los soviéticos, estos se vuelven talibanes. Varios de ellos se vuelven talibanes y aquí básicamente vuelven a tener de nuevo el poder sobre el territorio de Afganistán. Después del 11 de septiembre se metieron a Afganistán, mataron a Bin Laden y pues todo lo que vimos sobre Estados Unidos estaba tratando de retomar el poder, tenía algunas tropas, tenía su gobierno de títere, y que lo que terminó pasando fue que hace 2 años atrás los talibanes retomaron la ofensiva, se fortalecieron y sacaron a Estados Unidos del territorio, o los terminaron de sacar del territorio y retomaron de nuevo el poder. ¿Qué fue lo que sucedió en su momento? Que Trump había firmado un decreto de salida y transición de poder a los grupos talibanes, y pues a Biden le tocó seguirlo porque pues ya no podía retroceder el decreto, y los talibanes volvieron al poder y en este momento, a la actualidad, están gobernando. Muchos de los actores importantes pues es Estados Unidos, todo el grupo de la OTAN, que tiene el ISAF, que es un organismo especializado para eso. Algunas de las consecuencias que se han dado con respecto a este conflicto bélico es que hay mucho confinamiento para los grupos yihadistas y terroristas, sobre todo. Entre ellos Al Qaeda, entre ellos sobre todo como el flujo de capital a Irán, porque se blanquea mucho dinero, porque se puede meter muy fácil la plata para lavarla. Además se han dado espacios
donde la población civil, se reconoce que la población civil sale bastante afectada porque la ley Sharia de los talibanes es muy fuertes en relación al mundo del mundo yihadista. Entonces es una ley muy fuerte que afecta mucho a la población. Ha sido además un desastre total para la sociedad civil y la islamofobia que ha crecido y que se hace muy presente en Europa y en Estados Unidos, que ya de por sí después del 11 de septiembre pues existía la islamofobia, pero ahora se retoma de nuevo esa fobia. Se vuelve a marginar a los grupos solo por su población, no por su fanatismo, no por pertenecer a algún grupo, sino únicamente por su religión. Y eso es uno de los síntomas de la islamofobia. ¿Por qué sea esto? Porque no hay una diferencia entre un musulmán, un talibán, un yihadista, sino que se trata de estigmatizar, de homogenizar esa idea, que pues el terrorismo. Y hay muchas variantes como el fundamentalista islámico y demás. En primer lugar, derechos humanos y libertades. Se ha observado un retroceso significativo e importante, sobre todo para las mujeres de este país, las mujeres afganas, en la materia de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos, como bien lo decía, de las mujeres y de las niñas. Las restricciones impuestas por los talibanes han limitado severamente la educación, el trabajo de las mujeres, la salida del país de las mismas, además de imponer estrictos códigos de vestimenta y de convivencia que imponen los talibanes a las mujeres, a las niñas y a familias afganas. En segundo lugar, la crisis humanitaria y económica por la que pasa Afganistán. La economía afgana ha colapsado en gran medida, agravada por la retirada de la ayuda internacional, que constituía en gran parte el presupuesto nacional. Es decir, la influencia internacional por parte de la OTAN, Estados Unidos, daba un incremento per cápita a este país, cosa que con la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN hace que la caída de la economía sea significativa. Esto ha llevado a una crisis humanitaria con altos niveles de pobreza, de hambre, de desempleo. La población afgana está enfrentando ahora mismo dificultades extremas para acceder a alimentación, atención médica y otros servicios básicos, y sobre todo en áreas rurales más que las urbanas. Tercero, seguridad y conflictos internos. Aunque los talibanes han logrado consolidar su control en cuanto al poder político, es importante que en gran parte del país se vive una seguridad limitada. Sigue siendo precaria la seguridad, como grupos como el Estado Islámico, en la que en la provincia de Khorasan, de Kabul y Bershekan continúan llevando a cabo ataques desafiando a la autoridad de los talibanes, contribuyendo cada vez más a un estallido social que incrementa la inseguridad, que incrementa el miedo y el temor en los afganos. Número 4. El aislamiento internacional. El gobierno talibán no ha sido ampliamente reconocido internacionalmente, lo que conlleva a grandes consecuencias propias para el régimen, lo que ha resultado un aislamiento diplomático incluso para los ciudadanos de este país, en sanciones económicas, poblacionales, culturales y demás. Este aislamiento ha dificultado la capacidad propia del gobierno, como ya bien lo decíamos, para interactuar con otros países, para determinar relaciones políticas, económicas e internacionales y obtener así asistencia financiera en una situación, como lo veíamos en la consecuencia número 3, de precarización económica. Número 5. Migración y desplazamiento. La situación que vive Afganistán en cuanto al conflicto interno ha generado una ola de migración y desplazamiento. Ubiquémonos desde el punto cero, cuando las tropas estadounidenses empiezan a salir y el último frente
de las tropas estadounidenses sale también con ellas una gran ola de ciudadanos y ciudadanas afganas. Esto ha intentado huir muchísima gente del país buscando asilo en otros países vecinos. Lo vemos que en el gobierno de Duque hubo esta gran ola de comentarios sobre que el presidente iba a permitir la llegada de ciudadanos y ciudadanas afganas al país de Colombia. Nuevamente buscando asilo en países vecinos y países cercanos a Afganistán, los afganos intentan huir de su país debido a la ola de violencia que se vive internamente en Afganistán. Para continuar con el análisis del conflicto en Afganistán, es importante reconocer cómo se está analizando hoy en día el conflicto, qué actores están interviniendo y cómo se está manejando toda la dinámica de violencia e inseguridad dentro del país. Para esto, en términos de seguridad y estabilidad, nos documentan que la presencia de grupos extremistas como ISIS-K continúan representando una gran amenaza para la población, llevando a cabo ataques esporádicos y desafiando la autoridad de los talibanes, por supuesto en la seguridad de los ciudadanos. Incluso la inestabilidad interna que se vive en el país de Afganistán, a pesar del control talibán y de su represión violenta, hay tensiones internas y desafíos de gobernabilidad en cuanto a el alcance que tienen los talibanes de ejercer sus políticas, de ejercer su poder en todas las instituciones que estén permeadas con esta misma ideología extremista y teocrática. Especialmente en las áreas periféricas, esta, digamos, como que inestabilidad interna del país se ve sobre todo en las áreas rurales del país, entre diferentes facciones dentro del propio movimiento talibán. Estas facciones que tenían al país dividido hace 40 años son las mismas facciones que le están impidiendo la gobernabilidad al poder talibán. Es decir, que las relaciones internacionales y el aislamiento que tienen propiamente el país de Afganistán, ¿qué está ocurriendo con esto? Está permitiendo que este conflicto se haga cada vez mucho más tenso, más condensado, mucho más difícil de permear. Es decir, que la falta de reconocimiento internacional hace que la mayoría de los países oficialmente, como uno decía, no reconozcan al gobierno talibán, y que la democracia no sea el lema de este gobierno, hace que la comunidad internacional diga no reconocemos al gobierno talibán como democrático. En conclusión, y cerrando con este análisis del conflicto en Afganistán y con la llegada del poder de los talibanes, quiero dejar un mensaje y abriendo con una cita de una artista y fotógrafa afgana. Abro comillas: no podemos pensar que los talibanes están en otro planeta, ni olvidar que vivieron la misma época que nosotros. Cierro comillas. Rada Akbar, fotógrafa y artista afgana. El mensaje que nos deja esta fotógrafa es que somos nosotros actores propios de lo que se está viviendo en Afganistán. Será nuestra responsabilidad propia como comunidad internacional hacer veeduría, hacer responsabilidad e intervención al cumplimiento de los derechos y al cese al fuego y violencia que se vive en Afganistán.